Hay un término, hay una filosofía de juego que se ha hecho muy viral durante estos últimos años en el mundo del fútbol. El juego de posición, que inclusive ya lo hemos tenido acá en Colombia, en la Liga Colombiana, con algunos autores como son Juan Carlos Osorio, como son inclusive Lucas en el América de Cali. Hoy acá en A Un Toque vamos a estar hablando con un invitado muy especial del cual nosotros somos muy admiradores en nuestra cuenta de Twitter para desmentir y así mismo afirmar esos discursos sobre esta filosofía de juego. Bueno, Diego, tenemos invitado especial el día de hoy, alguien que nosotros, digamos que admiramos muchísimo en la cuenta de Twitter que tenemos nosotros. Seguimos mucho sus análisis, sobre todo los hilos que ha ido mostrando respecto a análisis de juego. De los que más le he visto son obviamente de los análisis de juego que hace respecto al juego del Barcelona. Pero es alguien que tiene mucho conocimiento respecto al tema que tenemos hoy, el día de hoy, el tema de juego de posición. Terminología que hemos, Diego, escuchado y visto, no con mucha frecuencia, pero que sí hemos visto acá en la Liga Colombiana, con Juan Carlos Osorio, con Lucas González, con Diego Corredor, inclusive también un intérprete del juego de posición acá en la Liga Colombiana, que muy pocos lo conocían o que sabían que hace ese tipo de juego, pero que él mismo ha replicado acá en la Liga Colombiana. Noriel Miguel, así lo conocen en el mundo de Twitter, también analista de respecto al juego y también conocedor del juego de posición. Noriel, bienvenido a Un Toque y muchas gracias por aceptar la invitación. No, amigo, muchísimas gracias a ustedes, muy orgulloso de estar aquí con ustedes, de que me hayan invitado y nada, tratar de hablar un poco del que se disfruta muchísimo y a ver si podemos llegar a algún punto en común. Noriel, entremos en materia para hablar de esta terminología, esta idea de juego, que es el juego de posición. ¿Qué se puede decir sobre el juego de posición? Y sobre todo, si es correcto llamarlo, ¿no? Juego de posición o juego de ubicación. ¿Qué podemos decirlo, Noriel? Bueno, yo te empezaría, ya que tocas un tema comunicacional, yo te empezaría diciendo que yo creo que al final ese fraccionamiento, esa división de terminología, de llamar juego de posición, juego funcional o que en pressing, yo creo que está más dentro del plano comunicacional que dentro del propio juego en sí. ¿Qué quiero decir? ¿A qué me refiero con esto? Al final, yo creo que no son más que simples vías de organización. Es decir, el juego de posición es una manera, un mecanismo facilitador de organizarse. Pero yo creo que los buenos equipos o las buenas interpretaciones que hacen algunos entrenadores sobre este modelo en sí, yo creo que para diseñar y para crear un buen equipo independientemente de la idea que tú cojas, tienes que coger ideas de aquí y coger ideas de allá. Es decir, no aferrarte a un solo patrón de organización. Obviamente es más fácil si el jugador tiene unas pautas o unas intenciones generales sobre los cuales organizarse, ¿no? Sobre los cuales entender qué es lo que quiere, qué es la idea general o cuál va a ser el camino colectivo a seguir. Pero al final el juego es muy infinito, es extremadamente dinámico y es un juego que me parece que no se puede encorsetar en ciertas terminologías, ¿no? Esa es mi opinión. En cuanto a lo que me comentas de juego de posición o juego de ubicación, yo creo que también como tal depende mucho también de la zona, ¿no? En el juego de posición, sobre todo en España, nació con esa terminología y se ha seguido con ella, ¿no? Y quizás aquí en América, en la parte de América, se usa más la terminología juego de ubicación o se ha empezado a usar un poquito más para darle quizás un matiz distinto en cuanto a comunicación, ¿no? Pero a grandes rasgos, en términos generales como tal, yo te diría que es un tema comunicacional en sí, ¿no? Que al final el juego como tal, el fútbol, el deporte como tal, como deporte dinámico y un ciclo continuo como tal,
no acepta tantas diferencias en sí como para decir este equipo practica juego de posición 100% o este equipo no hace nada de juego de posición. No, yo creo que todos los equipos tienen en algún momento algún matiz que ha sido sacado del juego de posición, que es un modelo de juego que obviamente ha marcado tendencia en los últimos años, ¿no? Y se ha expandido alrededor del mundo, no es algo solamente de España, que sobre todo es donde nació, ¿no? Yo creo que los equipos hoy en día tienen, en algún porcentaje, tienen algún matiz de juego de posición como tal, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo rapidito para no extenderme mucho en esta primera intervención. El propio ejemplo de la Argentina de Scaloni, ¿no? Argentina de Scaloni, yo creo que a nivel organizacional como tal, o a nivel matriz de su juego, podemos colocarlo en las antípodas de lo que es el juego de posición, ¿no? Pero, por ejemplo, Scaloni no le ha temblado el pulso para en una final de un mundial poner a Di María anclado, pinchado en una banda, ¿no? ¿Para qué? Para sacar ventaja de su posicionamiento, ¿no? Y para también que su plan de juego esté enfocado también en una organización que contemplaba a un Di María pinchado en una banda, ¿no? Así que, como te decía, ¿no? Al final, dentro de la barrera comunicacional está bastante fraccionado, pero quizás dentro del propio juego en sí no hay muchas diferencias, o sí las hay, pero no tantas como se puede ver dentro de esta batalla comunicacional que estamos viviendo. Diego. Noriel, antes que nada saludarte. Para mí, digamos que es una persona que yo sigo mucho y que trato de aprender de ella. Continuando sobre esto, digamos que en redes sociales o en el debate público sobre juego funcional, sobre juego posicional, a veces se crean narrativas y se crean por ahí mitos que pueden llegar a ser falsos, otros pueden llegar a ser reales. ¿Cuáles son esos mitos y cuáles son esas narrativas falsas por ahí que se han construido alrededor del juego de posición? Bueno, el primer mito, que quizás es el más antiguo, pero se ha ido desterrado un poco, se ha ido desterrando un poco con el paso de los tiempos, es que el juego de posición está ligado al juego de posesión. Es decir, que el juego de posición es un modelo de juego donde los equipos tienen mucho balón, tienen un porcentaje algo de posesión, y no necesariamente tiene que ser así. Obviamente, la mayoría de estos equipos quieren hacerse fuerte mediante la tenencia del balón, ¿no? Porque al final, más allá de la organización en cuanto a lo posicional, el balón siempre, en cualquier modelo de juego, va a tener una función fundamental en la organización, ¿no? El eje central muchas veces del juego, ¿no? Al final es lo más preciado, el balón. Y como te decía, ¿no? Quizás el primer mito que subió en ese sentido fue el tema de la posesión, ¿no? Y les pongo un ejemplo muy claro, que me parece, sobre todo uno de los entrenadores que más que aplica un juego de posición más rígido, o más para seguir con lo que veníamos hablando, más cercano a ese alto porcentaje, a ese 100% en los últimos años, ¿no? Que es Antonio Conte. Antonio Conte es un jugador, un entrenador, perdón, súper posicional, con una distancia de relación muy marcada, respetando muchísimo las distancias, respetando muchísimo el tema de las ubicaciones, de todas las distintas alturas del campo, los distintos carriles, con sus famosos carrileros dando amplitud en todo momento. Pero Antonio Conte es un entrenador que ha tenido planes de partido, incluso que fomentan su modelo de juego con posesiones, sobre todo contra equipos de mayor entidad, con cientos de posesiones de un 30-35%, ¿no? Y esto no quiere decir que no esté haciendo juego de posición. Para nada quiere decir eso, ¿no? Al final, Antonio Conte es uno de los grandes, para mí es uno de los grandes exponentes de lo que es el juego de posición, lo que yo entiendo, por lo menos, que lo que es juego de posición, ¿no? Que es en cuanto a lo que te comentaba, ¿no? Ubicación, posicionamiento, respeto de las distancias en sí, tener creadas distintas rutas preestablecidas, ¿no? Yo creo que Antonio Conte es un entrenador bastante rígido en ese sentido, que incluso para mí, ya toda opinión más que descripción, para mí es algo que le ha jugado a veces en contra, sobre todo en los grandes escenarios, cuando se ha enfrentado a grandes equipos, dígase en Europa,
que ha tenido el equipo no ha tenido esa capacidad de respuesta para salirse del plan, ¿no? Que luego, si quieres, podemos caer en ese tema, que me parece un tema interesante, y para mí, yo como amante de juego de posición, es una de las grandes de contradicciones que tengo contra el juego de posición sí, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la pregunta que me hace Diego, luego también está muy famoso el tema de la creatividad, ¿no? Yo creo que sí, que es un mito, pero un mito que tiene su respaldo detrás en ejemplos claros, ¿no? Pero yo creo que esos ejemplos en donde se ha coartado la libertad y la creatividad, yo creo que sobre todo parten de una muy mala interpretación de lo que es el juego de posición, ¿no? Y más que una mala interpretación de lo que es el juego de posición, te diría que es una mala interpretación de lo que es la creación de un modelo de juego y de un equipo, ¿no? Yo creo que al final a los jugadores, pues a los jugadores top, a los jugadores más diferenciales de tus equipos, yo creo que es obligatorio, si quieres acercarte a tu mayor techo posible, es necesario que se le dé libertad. Que se le dé libertad, pero libertad que puede estar perfectamente dentro de tu plan posicional, ¿no? Y para esto yo creo muchísimo en lo que es el tema de distribución de roles, ¿no? Al final yo creo que los equipos tienen que tener muy bien definido cuáles son sus roles protagónicos, cuáles son los jugadores a los que yo quiero potenciar, ¿no? Al final es imposible, yo veo prácticamente imposible que tú puedas diseñar un modelo de juego donde tú potencias a tus 11 jugadores. Yo creo que no, va a haber jugadores a potencial y va a haber jugadores facilitadores de potencial al resto, ¿no? Por ejemplo, tú en un equipo puedes tener 3, 4 jugadores a los que quieras potenciar, y el resto de jugadores dentro de tu idea posicional se tienen que ir reajustando en función a estos 3, 4 jugadores, ¿no? Por ejemplo, muchas veces lo que hacía el City con Kevin De Bruyne, ¿no? Que Kevin De Bruyne al final tenía cierta libertad para moverse por ciertos lados, y ahí los jugadores que lo rodean iban interpretando según qué zona se movía Kevin De Bruyne, según qué zonas tenía que compensar, ¿no? O incluso en el Barcelona de Luis Enrique, por ejemplo, lo que hacía Rakitic, por ejemplo, ¿no? Que Rakitic era el compensador por excelencia, ¿no? Él sabía que si Messi o que si Dani Alves tenían una relación que estaba generando muchísimo, la función de Rakitic era tratar de compensar al equipo en los lugares donde Luis Enrique tenía preestablecido ese posicionamiento en sí, ¿no? Y al final, como te digo, para que me vino a la mente otro ejemplo que me parece muy explicativo, ¿no? El de Joao Cancelo en el City, ¿no? Joao Cancelo, a pesar de ser lateral, Guardiola entendió que era uno de los jugadores más diferenciales que había dentro de su City, y se le dio ese rol protagónico. Y entonces, por ejemplo, en su costado muchas veces el que compensaba esa libertad de Joao Cancelo era Jack Grealish, ¿no? Y me parece interesante, ¿no? La clave me parece tratar de identificar cuáles son tus jugadores que tú quieres potenciar, cuáles son los jugadores que tú le deberías ofrecer ciertas libertades, y que el resto se vaya organizando alrededor de él, ¿no? Lo que no es coherente es darle libertades a jugadores que no tienen la capacidad para marcar diferencias, ¿no? Ahí yo creo que esa es una mala interpretación, o la otra mala interpretación es mirar a todos tus jugadores por igual, ¿no? Tratar a tu equipo como si todos los jugadores tuvieran las mismas características, no ver las cualidades de cada jugador en sí, qué es lo que puede generar, cuál es la manera donde más cómodo se siente, y que tu modelo de juego no varíe, ¿no? Que tu modelo de juego dependa de unas ubicaciones, dependa de unas posibles rutas y de un plan poco flexible, ¿no? Donde, ya te digo, básicamente ver a todos tus jugadores por igual. A mí eso me parece un error garrafal para la construcción de un equipo, y que desgraciadamente ocurre muchísimo. Estamos viendo que ocurre muchísimo en la actualidad, y es lo que llevamos una muy mala interpretación del juego de libertad, ¿no? Pero a grandes rasgos, en resumen, yo creo que si se aplica bien, y porque hemos visto ejemplos porque comentaba, el City, hemos visto ejemplos de Messi en el Barcelona de Guardiola, por ejemplo, que hemos visto ejemplos de que si tú eres capaz de identificar una distribución de roles muy marcada, le puedes dar completamente libertades a tus mejores jugadores sin abandonar lo que es la idea de hacer el juego de posición.
Noriel, ese tema de creatividad me da pie para hacer la siguiente pregunta, y es una narrativa que se ha creado sobre todo en los medios deportivos, acá en Latinoamérica y sobre todo en Sudamérica mejor. Es el tema de si es correcto decir que el juego de posición es contracultural para el juego o las características de los jugadores sudamericanos. Mira, en realidad yo creo que un gran porcentaje te diría que sí. Yo creo que la clave, no solo para aplicar juego de posición, yo creo que la clave para aplicar cualquier modelo de juego coherente y que pretenda ser ganador es que el jugador lo sienta. Si el jugador no siente hacer juego de posición, yo creo que insistir en eso, más allá de que tú como entrenador seas posicionalista, yo creo que al final vas a terminar fracasando. Porque al final si no eres capaz de convencer al jugador, si el jugador no es capaz de disfrutar lo que está haciendo, va a ser muy complicado que tu modelo llegue a buen puerto. Y jugador sudamericano, por prototipo, por idiosincrasia, también por cultura futbolera, es un jugador creativo. Es un jugador creativo y quizás dentro de eso que habíamos comentado, ¿no? De esas malas interpretaciones, se puede haber puede existir una mezcla bastante disfuncional en ese sentido, ¿no? Jugador creativo con una mala interpretación del juego de posición y que da contraste de eso que tú me comentas, que sí, yo creo que tienes un punto muy válido ahí, ¿no? Pero nada, yo creo que la base parte de ahí, ¿no? De malas interpretaciones del juego de posición en sí y tratar de que el jugador disfrute, ¿no? Pero ya te diría, incluso dentro de modelo de juego para más sudamericano, ya que tocaste el término, que me gusta mucho, que sean menos posicionales. Al final yo creo que también tienes que ser capaz de hacer una buena distribución de roles, ¿no? Lo hemos visto, Sí, por sí, sí. ejemplo, con el tema de Juanfe Quintero, ¿no? Al final, a Quintero hay que darle libertades, a James hay que darle libertades, pero esas libertades tienen que conllevar también detrás una compensación de roles, ¿no? A Luis Díaz hay que darle libertades y a ese tipo de jugadores hay que darle libertades, ¿no? Pero tienen que, para mí sí es necesario que existan elementos compensadores. Y elementos compensadores te diría también por un tema psicológico, ¿no? Porque yo creo que la creatividad va muy de la mano con el tema de la pérdida, de la protección de la pérdida, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Sí. sabemos, por ejemplo, que el corredor Fluminense de Diniz fue muy famoso, ¿no? Con el tema de cuanto a creatividad, en cuanto al tema de lo que es juego funcional como tal, ¿no? Pero a mí si me dicen cuál era el gran mérito para que ese equipo fuera tan creativo, para mí, por encima de esas distancias cortas, por encima de ese posicionamiento tan extremo sobrecargando sectores pequeños del campo, para mí el gran mérito por lo que ese equipo era tan creativo era por lo que eran capaces de hacer en esa protección de la pérdida, ¿no? Porque era un equipo que al estar tan juntico, una vez que perdían el balón, eran flechas a la hora de tratar de recuperarlo y estaban tan cerquita porque se ubicaban tan cerquita que muchas veces terminaban recuperando por estar tan cerca, ¿no? Es una, digamos que una cosa lógica en sí, ¿no? Una cosa un argumento que salta siempre a la vista, ¿no? Mientras más cerca estás del balón, más cerca estás también de poder recuperarla, ¿no? Y cuando el jugador tiene en la cabeza que hay una buena protección de la pérdida, que pues puedes tomar riesgo, que puedes ser creativo, que puedes intentar cosas, yo creo que el jugador es cuando ahí yo creo que emerge y hace y suelta todo su potencial y toda su creatividad que tiene dentro, ¿no? Pero si el jugador nota que el equipo está más parado, que el equipo tiene problemas a la hora de defender los balones cada vez que se pierde, eso indudablemente se te va comiendo la cabeza y indudablemente vas a tomar menos riesgo, ¿no? Al final, esa intuición que tiene dentro el jugador, yo creo que la va sintiendo durante los partidos, ¿no? Y como se vayan dando
y cómo se van dando las distintas situaciones de juego, ¿no? Es como ese típico caso que viene, que un compañero de equipo te tira un caño y ahí se activa esa dinámica creativa colectiva y todo el mundo se mete dentro de esa dinámica. Pasa igual en el sentido contrario, ¿no? Si hay 2, 3, 4 pérdidas y el equipo está más parado, ya yo creo que todos los jugadores en la cabeza se le queda ese mensaje de que hay que tener cuidado, tenemos que ser un poquito más cautos, y ahí yo creo que es donde la creatividad se pierde y se diluye, ¿no? Así que, como te decía, ¿no? Al final son temas comunicativos en sí, pero que no escapan de la lógica de juego, independientemente del modelo que tú escojas, ¿no? Noriel, Hay perdón, Diego, que tengo ahí una preguntita que me acaba de salir relacionando un poco lo que nos has comentado. Uno, de que hoy en día todos los equipos tienen algo de juego de posición, algún rasgo tienen dentro de su modelo de juego, los equipos tienen algo de esa ideología o esa forma de jugar. Y segundo, sobre la mala interpretación del juego de posición. Relacionando estas dos respuestas que nos has dado, em, tengo una pregunta y es si existe, hay una mala interpretación del juego de posición dentro de los entrenadores del fútbol actual. ¿Por qué lo pregunto? Porque hay muchos dentro de las declaraciones que uno puede llegar a dar o ver dentro de los entrenadores en sus ruedas de prensa, es que tratan de sobreponer la estructura sobre el talento, ¿sí? Entonces, entendiendo la parte de la libertad dentro del juego de posición, se entiende que se necesita sí o sí al talentoso para el tema de creatividad, para el tema de ser diferencial, obviamente teniendo esos bastiones que puedan compensar esa creatividad dentro del jugador talentoso dentro de esa estructura. Entonces, ahí me da pie para preguntar si realmente hay una mala interpretación, no solo dentro de la prensa, dentro de los periodistas deportivos, sino que también dentro de los entrenadores del fútbol actual, ¿no? Porque sobreponer tanto la estructura sobre el talento, no sé qué tan bueno es, teniendo en cuenta que son los jugadores los que generan el juego y la idea que quiere implementar el entrenador. No, sin duda, para mí eso es un error muy claro, muy evidente. ¿Qué pasa? Que hoy en día yo creo que el fútbol se ha ido emparejando, pero yo creo que emparejando hacia abajo. Yo creo bueno, de hecho, yo creo que lo estamos viendo ahora a nivel europeo, ¿no? Yo creo que la Champions o la calidad, lo que es calidad colectiva y de grandes equipos en Europa está en el punto más bajo, probablemente en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Yo creo que porque ha existido tanta homogeneidad o tanta igualdad que a la hora de marcar una tendencia, a la hora de organizar tus equipos, de organizar tus ideas y de hacer tu modelo de juego, que yo creo que se ha vuelto muy predecible, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, nos ubicamos en un juego de posición muy rígido, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Que donde esté todo el mundo ubicado en su lugar, el rollo del PSG de Luis Enrique, el rollo de la España de Luis Enrique, por ejemplo, donde prácticamente eso que te comentaba, ¿no? Ese rol que para mí, en mi opinión, no soy nadie para contradecir a Luis Enrique, ni mucho menos, ¿no? Pero para mí, en mi opinión, donde esa rigidez, donde tienes a todo el mundo ubicado en su sitio, donde tienes prácticamente eso que te comentaba, de que miras a la mayoría de los jugadores. No vamos a hablar que, digamos, al extremo, que lo miras por igual, pero lo miras de manera parecida, ¿no? Para mí, yo creo que tienes su ventaja a la hora de garantizarte quizás un suelo un poquito alto, ¿no? En el sentido de que si tienes jugadores de calidad y además cada jugador sabe dónde está ubicado o más o menos dónde va a estar ubicado sus compañeros, yo creo que al final es una ventaja, ¿no? Pero a su vez, si el rival sabe dónde está ubicado cada jugador, también es una desventaja, ¿no? Entonces, tu posicionamiento te ayuda, pero a la vez ayuda al rival, a la vez termina organizando al rival y le hace muchísimo más fácil el trabajo, ¿no? Por eso muchas veces vemos esos partidos tan densos, de movimientos de balones, de movimientos de las posiciones de lado a lado, de que no se genera prácticamente nada, de que sí, estamos jugando en campo rival, estamos teniendo un 70% de posiciones, estamos controlando el partido, pero no estamos generando prácticamente caos, ¿no? Que al final es lo que yo creo que se echa en falta en esos modelos de juego, digamos, más rígidos, ¿no? Y luego que al final
yo creo que la clave está, que se dice fácil, pero es completamente, que probablemente sea lo más difícil de juego, o entrenar, imaginarse buenas relaciones, imaginar y tratar de descifrar las características de cada cual, ¿no? Porque, por ejemplo, tú tienes a un jugador, a un jugador como Dembélé, por ejemplo, ¿no? Quizás a Dembélé sí tú quieras dejarlo aislado, ¿no? Y quieras dejarlo sin que se formen esas sociedades cercanas, ¿no? Porque Dembélé quizás no es un jugador que tenga esa capacidad de asociarse en corto, de tirar paredes, de buscar esas pequeñas sociedades en espacios reducidos, ¿no? Quizás con Dembélé sí te convenga que te mantenga en una posición, que estés jugando en un sector en sí, y que te aproveche ese posicionamiento como tal, ¿no? Quizás ese rol potenciado para Dembélé, quizás puede ser un rol que para otro extremo, pues para otro extremo con otras características sea un rol un rol facilitador de otros jugadores, ¿no? Pero para Dembélé sí es un rol potenciador, ¿no? Y yo creo que la clave está ahí, ¿no? En encontrar las características de los jugadores y ahí poder aprovecharlo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo en los equipos muy, muy rígidos, yo creo que para mí hay un tema también de predecibilidad muy grande, ¿no? Sobre todo por eso que le comentaba, ¿no? Tú sabes, no tantos jugadores, tu posicionamiento en sí, porque al final ponemos, por ejemplo, los equipos que atacan muchas veces 2-3-5, 3-2 o 3-2-5, según cómo le presiona el rival, si le presiona con un punto, si le presiona con 2 puntos, pero básicamente la idea general es poner 5 jugadores sobre la última línea. Yo creo que ahí, si tú logras ubicar esos 5 jugadores en esa última línea, yo creo que garantizan más o menos, que yo creo que tratar de llegar a cierta altura, ¿no? Porque el rival, como quiera que sea, va a estar preocupado por esas fijaciones que se ocupen, que ocurren en esa última línea, ¿no? Pero al final es un posicionamiento en sí que no te genera nada, ¿no? Yo creo que la clave está en luego fomentar las relaciones, en fomentar esas pequeñas sociedades, y que tu plan sea coherente, ¿no? Diego. Hay una palabra que tú utilizaste en una respuesta anterior sobre digamos que relacionada a la creatividad, que es la intuición. Construir equipos que tengan caminos tan preestablecidos, ahí en donde puede llegar a quedar la intuición. Y en donde puede, digamos que, aparecer la intuición en equipos que por ahí tienen los caminos tan preestablecidos. Yo lo que siempre he dicho es que para tú tener un equipo con rutas muy claras y con caminos muy preestablecidos, tienes que ser un fenómeno como es Roberto De Zerbi, o como es, por ejemplo, Antonio Conte, que ya te lo mencioné, ¿no? Si no, yo creo que tienes un alto por ciento en quedarte en malas interpretaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, Roberto De Zerbi y sus equipos también ha tenido también, que hay que ver también que Roberto De Zerbi tampoco ha dirigido o ha entrenado equipos de un talento superior, ¿no? Que quizás la manera de él entender que pueda llegar a competir a los grandes clubes es a golpe de pizarra, ¿no? Quizás si entrena otro equipo donde su medio centro sea Pedri y no sea Pascal Gross, por ejemplo, el año pasado en el Brighton, o no sea Højbjerg este año en el Olympique Marsella, quizás le pide otras cosas, ¿no? Pero por ejemplo, Roberto De Zerbi es un entrenador que tiene unas rutas muy claras, y por ejemplo, los mediocentros, el patrón casi siempre, con un por ciento altísimo, es no girarse. Es lo que tú llamas, por ejemplo, Diego, una ruta preestablecida, ¿no? Pero ya te digo, a Roberto De Zerbi le funciona, a Antonio Conte le funciona su ruta, pero es que, ya te digo, por algo prácticamente están entre los mejores entrenadores del mundo, ¿no? Eso es algo que no le va a funcionar a todo el mundo, al nivel medio de entrenadores, y por eso es que hoy en día vemos muchísimas malas interpretaciones, ¿no? Yo creo que eso que tú me comentas, Diego, es lo que lleva paso a esas malas interpretaciones como tal, ¿no? Noriel, ya para ir cerrando esta conversación, no sé si Diego iba a hacer la misma pregunta, creo, y es una pregunta que a mí me surge respecto a esos equipos o esas academias que tienen como principio y fin estas ideas de juego, y sobre todo el tema del juego de posición, ¿no? Desde la parte formativa del jugador. ¿Qué tan contraproducente puede ser que un jugador se forme con esa filosofía de pe a pa, de inicio a fin? Y poniendo un ejemplo, la Academia Culé, y que digamos que lo hacen con la intención de que el jugador pueda llegar con toda la preparación necesaria de cara al primer equipo.
pero resulta que ese jugador no tiene la fortuna y no tiene la posibilidad de llegar al primer equipo, sino que tiene que ir a probar distintas alternativas totalmente diferentes a lo que estuvo durante su formación como jugador. ¿Qué tan contraproducente puede ser para un jugador que se forma con una filosofía, en este caso como el juego de posición, y tener que ir a adaptarse a otro tipo de ideas o filosofías de juego? ¿Le es más fácil o por el contrario, al ser, digamos que al tener una formación tan rígida dentro de su formación futbolística, es contraproducente para el jugador en esa adaptabilidad? Mira, yo creo que aquí hay dos interpretaciones. La primera es que yo creo que lo que comenta es una realidad, ¿no? Yo creo que hoy en día hay muchísimos, digamos que malos formadores, por así llamarlo, que Ujú. no le dan herramientas explorativas para poder explorar a los jugadores en formación, ¿no? Yo creo que luego también, aparte de esas herramientas, también tienes que darle ese incentivo porque se interesen por el juego. Pero no por el juego global, ¿no? Sino por su juego. Que el jugador vaya conociéndose a sí mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te puedo dar, te voy a poner con un ejemplo práctico. Ahora estoy haciendo asesoría a un chico en España que, bueno, ha tenido grandísimos entrenadores y ha pasado por, Ujú. por buenos maestros como tal. Y yo siempre le digo lo mismo, ¿no? Yo te puedo dar el matiz de lo que yo creo que esté pasando, pero al final la solución la vas a tener tú. La solución, el único que la puede tener es tú. Yo te puedo decir, mira, aquí yo creo que la mejor decisión será esta, yo creo que en este caso creo que puedes estar perfilado de tal manera, en este caso creo que te puede venir mejor estar en esta posición, tomar este tipo de decisiones, pero al final, lo que le digo siempre, al final eres tú el que me va a decir, mira, con esto no me siento cómodo. Y yo creo que a nivel formativo también tiene que pasar lo mismo. Yo creo que tú puedes darle herramientas al jugador, puedes darle herramientas al niño, puedes darle herramientas al jugador que está en formación, y ya luego el jugador es el que tiene que tener esa capacidad de saber aprovecharla o saber desecharla, ¿no? Yo creo que lo que no se puede decir es coartar a un jugador y decirle esto está bien y esto está mal. Hay que hacerlo así porque así no Ok. viene mejor. Yo creo que eso para mí es un error. Y luego lo que te comentaba de incentivar al jugador en cuanto al entendimiento del juego, ¿no? De su juego. Yo creo que al final el juego de posición en sí, si no eres capaz de entenderlo como tal, te da un cierto conocimiento de lo que es espacio-tiempo que puedes aprovechar muy, muy, muy bien, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece un jugador que quizás no se formó como jugador posicional o dentro del juego de posición como tal, pero que sí ahora mismo me parece que es un ejemplo claro de hacer todos los conceptos bien, o de hacer todos los patrones que dicen en el juego de posición, y es Alexis McAllister, por ejemplo, ¿no? Y Alexis McAllister es un jugador que ha estado en el modelo de Scaloni, el modelo funcional de Scaloni, ha estado con el Liverpool de Klopp, y ahora está con Arne Slot, ha estado con Roberto De Zerbi, y en todos los sitios que ha estado ha sabido aprovechar digamos que esa intuición, esa manera que tiene de entender el juego, más posicional, ¿no? Pero, como decía, ¿no? Ahí está la intuición y la capacidad de entendimiento que tenga cada cual, ¿no? Igual, no es lo mismo un jugador de 20, 24, 25 años, edad más madura, que tratar de incentivar al niño que trate de entender su juego, ¿no? Es algo que lo que no puedo opinar porque ni soy entrenador, ni soy mucho menos formador, ¿no? Pero sobre el papel y desde la distancia, opinando muy, muy a la ligera, te dijera que para mí la clave está en no prohibir, nunca prohibir, sobre todo en esas edades, ¿no? Darle herramientas, aconsejarlo, decirle, mira, yo creo que es mejor extensión, yo creo que te puede venir esta mejor extensión por tus características, por tus condiciones, por tu tipología de jugador, pero no decirle, ¿es así o no es así? Yo creo que ahí es donde está la clave a la hora de formar. Bueno, Ariel, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar este espacio con nosotros acá en nuestro canal de A un Toque para hablar de un término, una idea de juego que muchas veces tiene mucha confusión.
acá sobre todo, y lo hablamos desde Colombia, que hay mucho desconocimiento, que han venido entrenadores incluso colombianos a traer ese tipo de ideas, pero que dentro del mundo periodístico y ahí también desde el público hay desconocimiento por todo, digamos que al no tener las capacidades y las herramientas de poder entender ese tipo de terminologías dentro del debate futbolístico. Así que agradecido, Noriel, muchas gracias. La puerta totalmente abierta para una próxima colaboración para hablar de juego y de análisis acá en nuestro canal de A Un Toque. No, nada, el agradecimiento a ustedes. Sabes que la admiración es mutua, en Twitter sobre todo, que es en los lugares donde me manejo. Y nada, abierto completamente a estar de nuevo aquí con ustedes. La pasé muy bien y son ratos que da en lo profesional me ayuda muchísimo por lo que se aprende, por lo que se abren nuevas líneas de pensamiento, pero también en lo personal me viene muy bien porque esto es un espacio, una horita de relajación con buena compañía que siempre viene bien en esta vida tan agitada que siempre llevamos, ¿no? Muchas gracias también a todos los que estuvieron aquí conectados en nuestro canal de A Un Toque. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, TikTok, Facebook, nuestra cuenta de X como @auntoque_co y también acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.